¿Hay que corregir esa reforma, ministra? Todos nosotros estamos realizando una función para cumplir con la demanda del pueblo de México. ¿Y cuál es esa demanda? Justicia. ¿Se está logrando? Por supuesto que se está logrando. ¿Cuáles serían los ajustes que usted vería o que propondría para que esto avanzara, para llegar a brindarles justicia al pueblo de México? Se requiere un examen nacional para juzgadores. Para ser candidato a juez, que el aspirante tenga una base mínima de conocimientos para poder ser juzgador. Ojos sin luz, Ricardo escribe datos duros. Público memorioso que nos ve, que nos escucha y que nos difiere con su preferencia, me da muchísimo gusto recibirla hoy aquí en un episodio más de Los Datos Duros. Ya sabe que no me gustan los rollos ni los eufemismos y me da muchísimo gusto. Si este escritorio, esta mesa tuviera un mantel, estamos de plácemes. Está con nosotros la ministra Yasmín Esquivel. Ministra, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Ricardo. Me da mucho gusto estar aquí en este programa tan importante de Datos Duros en el que transmiten, pues, puras cosas buenas, puntuales, Pues netas, ¿no? las netas, ministra, y que no siempre a todos les gusta hablar con datos duros. Yo le agradezco siempre la deferencia. Es la tercera vez que está usted con nosotros en este espacio y yo le agradezco mucho. Ministra, vámonos a los temas que hay muy importantes. Hay en el tintero una serie de reformas, unas ya emprendidas, otras por emprender, pero me gustaría tocar el tema de inicio de la reforma al Poder Judicial. Y quiero arrancar por ahí, ministra, porque usted ha hecho, digamos, un decálogo, 10 puntos a desarrollar, a lo mejor son más, a lo mejor son menos, ya me explicará usted o me contará, sobre la reforma al Poder Judicial. Usted dice que hay que corregir por ahí algunas cosas. ¿Hay que corregir esa reforma, ministra? Ricardo, en septiembre de 2024 se da un parteaguas porque se publica la reforma al Poder Judicial, sin duda la más importante que ha tenido en la historia de nuestro país este poder. Y esta reforma consiste en que ahora, para ser juez, magistrado, ministro, tiene que salir la persona a las casillas a votar por los candidatos de su preferencia. Los ciudadanos podemos votar por los candidatos de nuestra preferencia para ser jueces, magistrados y ministros. Y los candidatos tendrán que salir a pedir el voto a la ciudadanía, a la comunidad. Y este parteaguas es fundamental porque viste de legitimidad el nombramiento de un juez, de un magistrado, de un ministro, porque ahora fue la comunidad, la población, la que lo eligió y la que lo llevará al puesto que va a desempeñar. Esto fue fundamentalmente lo que se resolvió en esta publicación en septiembre de 2024. Así, todos aquellos que consideramos que tenemos los requisitos y que consideramos que podíamos accesar a un cargo, fuimos a campaña a pedir el voto y en junio de 2025 vienen las elecciones y se eligieron en nuestro país 850 juzgadores federales en todo el país, jueces, magistrados y 9 ministros de la Corte. Ya estamos hoy, pues ya han pasado cerca de 8 meses de septiembre para acá, de septiembre que inició en funciones esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta generación de jueces y magistrados electos, 850 en todo el país, y todos nosotros estamos realizando una función para cumplir con la demanda del pueblo de México. ¿Y cuál es esa demanda? Justicia. ¿Se está logrando? Que haya impartición de justicia. Por supuesto que se está logrando. Esa fue la premisa. Ahora bien, todos los procesos democráticos, todas las reformas constitucionales deben tener ajustes. Y estos ajustes es para perfeccionar, reformar, modificar estos procedimientos que ya tenemos. Por ejemplo, en las reformas electorales desde 1917 a la fecha, ¿cuántas reformas electorales ha habido?
Muchas. Así es. En cada proceso va adaptándose a las necesidades, va adecuándose, va corrigiéndose, va modificándose, va perfeccionándose. Hoy tenemos una reforma al Poder Judicial que ha dado resultados positivos, resultados importantes muy buenos. Sin embargo, es una reforma que puede tener algunos ajustes para poder continuar dando esa efectividad que queremos, que es que haya justicia en el pueblo de México y que estos jueces, magistrados y ministros que se comprometieron con la gente a que iban a tener cercanía con la población, justicia de puertas abiertas, que iba a haber una justicia expedita, puntual, correcta, pues realmente dé resultados y así sea. En eso estamos trabajando. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es donde estoy, hoy está integrada por primera vez en su historia por 5 mujeres de 9 integrantes. Esto es un avance importante. La presencia de las mujeres es un tema de democracia en todos los espacios públicos, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial y también en la vida privada. La presencia de la mujer es una presencia que debe notarse y debe asentarse en cada espacio democrático. Entonces, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos tenido el avance que ha sido la presencia de nosotras las mujeres por primera vez en la historia, mayoritariamente mujeres. También en esta ocasión, los 9 que somos electos democráticamente todos los días que tenemos sesión de lunes a jueves, nos empeñamos diariamente por cumplir el mandato que nos dio el pueblo de México, que es cumplir la Constitución, que haya justicia y que tengamos un poder judicial transparente, honorable, sin familiarismo, sin nepotismo y que sea un poder judicial que dé realmente resultados. Y en eso estamos empeñados. En la medida en que nosotros, esta generación de juzgadores electos, dé resultados, la reforma judicial habrá tenido éxito. Usted habla de ajustes, ministra. ¿Cuáles serían los ajustes que usted vería o que propondría para que esto avanzara, de acuerdo con lo que nos está planteando, para llegar a brindarle justicia al pueblo de México? Pues una de las primeras propuestas que yo he hecho en otros espacios, y lo comento en este que es de datos duros, ha sido, se requiere un examen nacional para juzgadores. Para ser candidato a juez, que el aspirante tenga una base mínima de conocimientos para poder ser juzgador. De tal manera que cuando la persona y el ciudadano, la ciudadana llegue a la casilla, sepa que cualquiera de los que están ahí pasaron su examen para ser juzgadores. Cualquiera que marque la persona va a ser un juzgador que tiene los conocimientos mínimos para desempeñar el cargo. Entonces, el primer planteamiento es que sería muy conveniente tener ese examen nacional de juzgadores como un primer filtro para poder llegar a la boleta. No tan solo el promedio que nos marca los requisitos de la Constitución, tener tantos años de haber sido titulado, tener las cartas de buena conducta y cartas de los vecinos y de las dependencias o instituciones o asociaciones de abogados, sino también haber pasado el examen nacional para ser juzgador. No queremos que ninguno de los jueces o magistrados esté aprendiendo, se aprende a ser juez, sino que ya tenga una base mínima para poder accesar al cargo. ¿Lo han visto, ministra? ¿Han visto esta clase de perfiles y por eso están alertas? ¿Han visto a juzgadores que no son tan expertos o que necesitan una mayor formación? ¿Han visto este tipo de casos y por eso este planteamiento? El planteamiento lo hago porque en cualquier espacio de la vida profesional siempre hay un examen para todo. Examen de admisión para integrar cámaras, asociaciones o organizaciones, inclusive fundamentalmente de médicos. Examen de admisión para entrar a la preparatoria o bachillerato, a la universidad, al doctorado, a la maestría. Exámenes de admisión para poder llegar a tener un cargo inclusive o una posición para el periodismo,
para dirigir un periódico, también tienen que pasar por ciertos filtros, exámenes y experiencias para desempeñar un cargo. Entonces, los jueces no podemos estar aislados de una demanda que es el conocimiento básico para desempeñar el cargo. La Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a una justicia expedita, de excelencia, dotada por jueces que tengan imparcialidad, independencia, autonomía. Entonces, cuando hablamos de excelencia, hablamos de jueces con ese perfil. ¿Y por qué no someterse a un examen? Al contrario, es muy importante someterse para poder tener por lo menos esa base, ese conocimiento básico para poder llegar. Y si tiene experiencia, pues qué mejor. Ahora, otra de las propuestas que yo he llevado a cabo es que debemos regresar al trabajo de salas en la Corte. A mí me tocó trabajar casi 7 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se trabajaba en salas. Sí. Y ahora me corresponde trabajar solo en pleno. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se trabaja en salas, paralelamente se van sacando los asuntos en las dos salas. Sí, es como si en este espacio tenemos una entrevista y en el espacio de al lado tenemos otra. Al final vamos a tener 2 entrevistas. Claro. En cambio, en el pleno, pues tenemos que pasar todo a sesión del pleno y entonces, en lugar de sacar 2 asuntos, sacamos únicamente 1, de tal manera que estamos teniendo una productividad menor toda vez que trabajamos todo concentrado en el pleno. Y no es que el mecanismo esté mal, sino en salas tendríamos una mayor productividad en números de asuntos que vaya despachando la Corte. Y eso es importante porque, bueno, pues tenemos bastante trabajo, Claro. tenemos miles de asuntos cada año y tenemos que irlos desahogando todos los días. Nuestro promedio más o menos diario de asuntos para poder resolver es entre 14 y 15 asuntos por sesión. Es el promedio que traemos. Si trabajáramos en salas, entonces sería el doble por lo menos, 30 asuntos en un mismo día. Y así es como considero que debemos regresar a las salas. Entonces, la parte y el núcleo central de la reforma no es el que planteo yo que se deba reformar. El núcleo central es la votación ciudadana, la elección popular. Ese debe mantenerse. Ese ha tenido éxito y tiene éxito. Lo que hay que ir reformando es las cosas accesorias alrededor de la elección, como es este tema de regresar a las salas. Un tercer punto, Ricardo, que es importante también determinar, es que el Instituto Nacional Electoral fue muy rígido con los procesos hacia los candidatos. Estos acuerdos tan rígidos no permitieron que los candidatos expresáramos en todos los foros donde podíamos, educativos, en foros de profesionistas, en asociaciones inclusive sindicales, en medios de comunicación, no podíamos aceptar todas las invitaciones que teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el INE nos tenía un marcaje personal, un acoso permanente el INE, viendo a dónde íbamos, en qué llegábamos, cómo nos transportábamos, la marca del micrófono, la marca de las sillas, si se habían repartido aguas, si no se habían repartido, si ese medio de comunicación o esa universidad habían convocado a los 64 candidatos a ministros o solo convocaron a unos cuantos, si los 64 aceptaron o no aceptaron, por qué no aceptaron. Una serie de requerimientos el INE que realmente asfixiaba a los candidatos. No podíamos promocionar la elección como quisiéramos. Hubo personas en nuestro país que no se enteraron que hubo elecciones judiciales al Poder Judicial. Es cierto. Y entonces pues tenemos que flexibilizar estos criterios tan rígidos que tuvo el Instituto Nacional Electoral con todos los acuerdos que emitieron para que podamos tener entonces una mayor difusión de la elección judicial. Que el pueblo de México, que toda la gente se entere que va a haber elecciones judiciales en la fecha que esté determinada en 2027. Otro de los temas y que se ha escuchado en algunos otros foros también es que la elección pase al año 2028 por lo menos. ¿Por qué? Porque conjugar en un mismo día la elección constitucional
para gobernadores, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales y adicionalmente poderes judiciales locales y poder judicial federal, es una elección que se torna sumamente compleja. Sí. Primero, tenemos que mantener la autonomía y la independencia que debe tener el Poder Judicial Federal y no mezclarlo con una elección del Poder Ejecutivo local o del Congreso, del Legislativo. Exactamente, del Legislativo. No podemos nosotros mezclar las elecciones, porque primero son elecciones que tienen naturaleza distinta. En una de ellas participan los partidos políticos de lleno, proponen candidatos y hacen campañas políticas. En la otra, en la elección judicial, es una elección ciudadana. No participan partidos políticos, únicamente los candidatos y la ciudadanía. Candidatos frente a la ciudadanía. No hay partidos políticos. Entonces, esto ya hace la diferencia en donde se trata de elecciones distintas. Ahora, el ciudadano va y vota en la elección para su gobernador, su presidente municipal o diputados. Pero eso no necesariamente obliga al ciudadano a ir a la otra casilla. Claro. Puede ya no ir a la elección judicial. Así lo vimos en la experiencia de Durango y Veracruz. En la elección judicial anterior, el mismo día que hubo elección judicial, fue la elección constitucional en Durango y Veracruz. El porcentaje de participación en la elección constitucional y la elección judicial electoral no fue la misma. En la elección judicial fue mucho menor. Entonces, no nos garantiza que conjugar las dos elecciones en un mismo día aumente la participación para la elección judicial. Entonces, creo yo que es muy saludable separarlas, respetar la independencia y autonomía de la elección judicial, que no se mezcle o se contamine con la elección constitucional, que tiene reglas totalmente distintas a la judicial electoral. Sí, porque podría llevarse también a confusión al ser partidos políticos y eso podría darle incluso un sesgo a la elección ciudadana. Ministra, Sí, totalmente. ¿usted ha conversado con otras ministras, otros ministros sobre estas propuestas? Y de ser el caso, ¿qué le responden? ¿La secundan, la apoyan, dicen esto sí es necesario o no coincide? Sí, por supuesto, he platicado con otras ministras y ministros y ellos coinciden en la mayoría de las propuestas. Fundamentalmente coinciden en que la elección debiera ser en el año 2028 y que debe haber un examen básico para la elección de juzgadores. Eso he escuchado lo que comentan mis compañeras y compañeros ministros. Pero también hay otros temas que hay que atender. Por ejemplo, otro de los problemas que nos enfrentamos en la elección judicial electoral y que es urgente atender es que el Instituto Nacional Electoral, desde que emite la convocatoria, debe de decir qué plazas van a ser para mujeres y qué plazas van a ser para hombres. Vimos con la experiencia que acabamos de pasar el año anterior, ¿qué es lo que vimos? Que algunos de los que iban a participar lo hicieron en plazas que después el INE nos dijo que era para mujeres y ganaron hombres. O a la inversa, esa plaza era para hombre y el INE permitió que participaran mujeres. Y mujeres que ganaron hoy no tienen la plaza. Hombres que ganaron con el principio democrático no tienen la plaza por el tema de género que tenía que equilibrarse en las posiciones de los tribunales colegiados de circuito o juzgados de distrito. Y eso nos impidió entonces que muchos que tuvieron la posibilidad de ser juzgadores no llegaron porque el INE no determinó previamente qué plazas iban a ser para mujeres y qué plazas iban a ser para hombres. Y entonces resulta que impugna a la persona que no ganó por el tema de género, llega al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, y después de que ya pasaron meses, ya le dieron su constancia de mayoría, ya está fungiendo como magistrado, le dice el Tribunal Electoral, esa plaza por el tema de equidad de género le toca mujer, y entonces la persona, después de haber desempeñado ya el cargo de magistrado, tiene que separarse para dar paso a la mujer
que fue la que ganó la resolución en la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, no le dan otra plaza, no crean una plaza, sino que le dicen, nos equivocamos, era para mujer. Y entonces tú te vas. Tú te vas y no le dan otra plaza, no le dan otra opción y está resolviendo el Tribunal Electoral cuando ya está fungiendo la persona como juzgador. Y eso ha generado una gran inestabilidad en el órgano colegiado o en el tribunal o en el juzgado, la titularidad del juzgado que se está desempeñando, genera pues una gran preocupación, inestabilidad, una diversidad en las posiciones. Ya estaban todos trabajando con el magistrado nuevo. Cuando llegó y siempre no es ese, va a ser esta mujer, o esa mujer siempre ya no es, ahora va a ser este hombre el que funja como magistrado. Entonces tenemos que tener reglas claras para que desde el INE determine cuáles son para mujer y cuáles son para hombre, y el Tribunal Electoral resuelva lo conducente. ¿Y cómo van avanzando, ministra? Porque estas conversaciones ya tendrían que haber bajado a una propuesta ya muy concreta, porque estamos en 2026. Ya la elección, si se lleva a cabo como se planteó originalmente, pues ya sería el próximo año. Exactamente. La elección está programada para junio de 2027 y se tiene que resolver esto a la brevedad. Entiendo, y lo hizo por los medios de comunicación, inclusive porque me llegó a mí una invitación de que el Senado de la República ha abierto foros para la discusión sobre la reforma al Poder Judicial. Nada en nuestras normas jurídicas, Ricardo, es estático. Nada está escrito en piedra. Todas las reformas constitucionales o a leyes generales son susceptibles de transformación, de modificación, de reforma o de su derogación. Y en esta ruta, creo yo que la reforma al Poder Judicial tiene espacios de oportunidad valiosísimos que los juzgadores que estamos en activo hemos advertido, y que pues es importante levantar la voz y hablar sobre ellos y que se discutan en el legislativo. Finalmente la última palabra la va a tener el legislador, y el legislador que escuche todas estas voces y analice y determine si efectivamente proceden o no proceden las propuestas, que no se hace nada más en tu programa, sino en diferentes foros que hay en universidades, en el Senado de la República o en otros espacios de deliberación. ¿Y ha podido conversar con algunos senadores del partido que sea? He platicado con algunos senadores que algunos han coincidido con esta propuesta, con algunos diputados, con algunos otros académicos, con juzgadores de mi propio gremio, jueces y magistrados, donde hemos platicado ampliamente sobre esta posibilidad de que se puedan perfeccionar los procesos. También otro de los puntos me parece muy importante es homologar los criterios de los comités de evaluación. Vimos en la pasada elección, ¿no? Los criterios y la convocatoria del Poder Judicial era completamente distinta a la del Poder Legislativo y diferente a la del Poder Ejecutivo. De tal manera que, al no estar homologados los criterios, era muy fácil accesar en unos comités de evaluación y en otros más difícil accesar. La propuesta es que tengamos homologación de los criterios para los 3 comités de evaluación, el del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o bien hagamos un solo comité de evaluación para que ese único comité de evaluación sea el que lleve a cabo el proceso de elección de los candidatos y candidatas que van a estar en la boleta. Ministra, muchos tuvimos la oportunidad de ir a las urnas a esta votación ciudadana y encontramos que había toda suerte de papeletas que generaron una enorme confusión. ¿Sobre eso usted tiene alguna propuesta? Sí, otro de los puntos es que tengamos menos candidatos. Tengamos menos candidatos y se puede hacer de 2 formas. 1, limitar a los comités de evaluación, de que ponga cada comité de evaluación un candidato. Ahí se haga la selección de un solo candidato, de tal suerte que para cada plaza tengamos máximo 3 candidatos, 1 por cada comité de evaluación del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, más el magistrado que esté en funciones o juez que esté en funciones, pues ya son 4 candidatos para una plaza, más que suficiente para que el ciudadano pueda decidir quién de los 4 candidatos quiere para esa plaza de juzgador. Esa es una manera de disminuir el número de nombres. Eran interminables las listas de nombres que vimos en la elección judicial pasada y creo que eso se puede disminuir
para que estén en la boleta los mejores. Y aparte, a veces los proponían dobles, se proponían por el comité del legislativo, del ejecutivo, y aparecían los mismos ¿En el personajes judicial? así, en el judicial. Entonces repetían, eran los mismos nombres en 3 listas distintas. Y Eso se puede mejorar. alargaba más todavía la lista de aspirantes. Claro que se puede mejorar con este tipo de cambios que son importantes que realizar. Finalmente, 2 puntos adicionales. Uno es, tenemos 850 juzgadores federales, jueces y magistrados que van a la elección en 2027. Muy bien. De estos 850, yo planteo que vayan a la elección únicamente las vacantes. Tenemos más de 400 vacantes en esas 850 plazas. Si únicamente se va a los vacantes, a los demás jueces y magistrados se les mantiene en su cargo. De los 850 se eligen 450, y el resto queda en sus cargos los jueces y magistrados. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, tendríamos una estabilidad en el sistema de justicia donde los nuevos entran al proceso de adaptación que los que ya tienen tiempo van llevándolos de la mano con este proceso de adaptación, porque ser juez es toda una altísima responsabilidad, una altísima función que debe ser valorada en su dimensión de que se trata de una posición delicadísima. ¿Por qué? Porque en cada expediente, Ricardo, está en juego la vida de las personas, su dignidad, su patrimonio, su seguridad, sus derechos. Y necesitamos ver así cada expediente con una gran dignidad por la persona que está involucrada en cada uno de nuestros asuntos. Y bueno, pues esas son las propuestas a grosso modo que yo he estado planteando para que podamos no cambiar la reforma judicial. No se trata de cambiarla. La reforma judicial está bien y está bien elaborada y ha dado resultados. Y hoy los que estamos fungiendo como juzgadores tenemos no tan solo una posición, sino una legitimidad democrática frente a la población. Esa autoridad que se requiere cuando te pone el pueblo, la comunidad te puso. No te pone un amigo o un padrino, te pone la comunidad y eso te genera una gran legitimidad democrática. Entonces, bueno, como estas propuestas, sin duda debe haber otras tantas en otros foros tan valiosas y tan importantes que tenemos que analizar, reflexionar y discutir. Ministra, quiero ir cerrando esta conversación Sí. preguntándole rápidamente, ¿por qué no se fue con los otros ministros y ministras a gozar de una pensión lujosa? ¿Por qué decidió usted someterse al escrutinio público? ¿Por qué decidió no acompañar a todos esos personajes que pues hoy están en el retiro y en un retiro dorado? Pues, entiendo que incluso aceptó usted que en las reglas de esta contienda iban a bajar los sueldos. ¿Por qué lo decidió así, ministra? Bueno, para mí hubiera sido avanzar y caminar esta ruta fácil de tener una pensión que me correspondía por los años de servicio, tener 2 o 3 personas a mi cargo, el sueldo que se tiene, los seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, seguro de vida, prestaciones muy importantes. Hubiese sido el mejor camino. ¿Por qué? Porque era un camino fácil, era un camino cómodo. ¿Por qué decido yo ir por el camino de la elección? Un camino que se mostraba en ese momento en el punto de partida incierto, un camino que habría que llevar a cabo a través de todos estos procesos electorales que son complejos y son importantes y delicados. Y yo decido transitar así porque mi vida desde hace 40 años que me dedico al servicio público y hace 26 años a la impartición de justicia, ha sido
mi vocación ha sido el servicio público. Es un tema de vocación de vida. Irme al retiro fácil iba a ser entrar en una comodidad donde no iba a servir a las personas, no iba a desempeñar ninguna función, no iba a tener ninguna responsabilidad. Y yo lo que quería es seguir desempeñándome como servidora pública, atender una vocación que tengo de servir a los demás, que desde muy jovencita, a los 20 y tantos años, se despertó por mí este servicio hacia los demás. Y bueno, por eso decidí. Y mi aspiración a lo largo de mi carrera como juzgadora en 26 años fue ser ministra de la Corte. Desde el año 2000 que yo ingresé a los tribunales agrarios, yo pensé que algún día podría yo ser ministra de la Corte. Soñé con ello. Me preparé para ello. Todos los días me capacité para ser una gran ministra de la Corte. Y en 2019 se abrió la oportunidad gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador me propone, evalúa mi currículum y me propone en una terna, y el Senado de la República me aprueba, y fue por eso que llego yo como integrante del Pleno de la Corte, donde conseguí la meta que me tracé decenas de años atrás, de algún día estar en este espacio. Entre optar por el retiro dorado, como le llamas, Ricardo, y es cierto, o estar trabajando en esta ruta, pues decidí mejor continuar trabajando en esta ruta, como ha sido mi vocación desde la edad de 18 años. ¿Va a seguir trabajando para el pueblo de México, ministra? Así ha sido desde hace 40 años y seguiré haciéndolo de esa manera, con una gran vocación de servicio, de atención, de responsabilidad. Y todos los días, desde muy temprano hasta muy noche, estoy trabajando para la comunidad, para la población, y dándoles algo que es muy importante: seguridad jurídica, un Estado de derecho, donde la justicia esté del lado del que tiene la razón y no del lado de ningún otro lado. Tiene que ser una justicia recta, derecha y completa. Ministra, yo le agradezco mucho esta conversación. Respóndame una última, ya para que nos vayamos. Ha habido muchos problemas en las fiscalías, enormes problemas en las fiscalías. Los ministerios públicos han sido señalados una y otra vez, y se habla de una reforma ya a las fiscalías. ¿Usted ve esa reforma plausible, palpable, pronta, o va a llevar tiempo? Al igual que la reforma judicial que hemos platicado esta tarde, que es perfectible, creo yo que las fiscalías, que además ya hace tiempo que no hay una reforma en ese aspecto, sí deben pasar a un análisis y revisión en el legislativo exhaustivamente. Porque la primera puerta de entrada, cuando una víctima que ha tenido un delito, que le han cometido un delito, llega a la fiscalía y bueno, vemos fiscalías saturadas, procesos largos, tediosos, falta de personal, no hay peritos, no hay una diligencia como en muchas ocasiones quisieran las personas. Lo escuchamos en la campaña, cuántas veces se quejaron de las propias fiscalías, los ciudadanos. Entonces creo yo que debe pasar por un análisis exhaustivo el funcionamiento de las fiscalías. Tiene que darse esta reforma, y esta reforma que debe ser para agilizar procesos, proteger a las víctimas y perfeccionar todo esto que se lleva a cabo en el tema de la investigación. Tenemos que pensar en la coordinación entre autoridades, la policía, que es el primer respondiente, el Ministerio Público, el juez. Tienen criterios distintos, hacen las cosas diferentes, y eso solo beneficia a los delincuentes y genera impunidad. Tenemos que pensar en que se debe coordinar también, y que sea por dispositivo legal, tanto la institución de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, a través de sus jueces penales fundamentalmente, homologar criterios, tener los mismos procedimientos, los mismos conocimientos en todos los temas de investigación y de derechos humanos, y entonces poder avanzar
pero sí definitivamente considero que debe haber un análisis de cómo está actuando las fiscalías. ¿Lo ve pronto? Ojalá, Ministra, ojalá. le agradezco mucho esta conversación. Muchísimas gracias, Ricardo. Es un placer estar en Datos Duros el día de hoy y además saludar a todo el público que te sigue a través de las redes sociales en un programa tan, tan importante y enriquecedor y que bueno, pues lo único que nos da es datos, ¿verdad? Datos duros como debe ser, ministra. Ya la estaremos visitando allá en la Suprema Corte para que Sí. veamos el trabajo que usted está realizando. Muchas gracias, Será un ministra. placer. Gracias. Público memorioso que nos ha visto y que nos ha deferido con su presencia, yo le voy a pedir que comparta este trabajo periodístico absolutamente independiente y algunos a los que no les va a gustar porque tenemos odiadores, pero ya sabe que nosotros damos datos duros a domicilio. Suscríbase, comente y comparta. Nos vemos la próxima en otro episodio más de Los Datos Duros.